Vamos a continuar donde nos quedamos hace 8 días. Estábamos hablando de la importancia del bautismo del Espíritu Santo y dijimos que había 2 cosas fundamentales que debemos creer en el Espíritu Santo. Vimos la primera, algunas cosas donde dijimos que somos bautizados en Él, somos sumergidos, que significa lo mismo, dijimos que venga a morar en nosotros y que seamos sellados. ¿Sí? ¿Se acuerda? Todo eso vimos. Vimos algunos textos y voy a continuar aquí. Aquí es donde yo tengo, que es donde nos quedamos. El Espíritu Santo, cuando viene a morar a nosotros, el Espíritu Santo, cuando viene a morar a nosotros, sellarnos y bautizarnos, voy a repetirlo, el Espíritu Santo, cuando viene a morar a nosotros, sellarnos y bautizarnos, ¿ya? Hace efectiva la obra de Cristo en nuestro corazón. Hace efectiva la obra de Cristo en nuestro corazón. Ahora, póngame atención, porque cuando digo que hace efectiva la obra de Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo, dijimos cuando viene a morar, cuando viene a sellarnos, a bautizarnos. ¿A qué me estoy refiriendo con hacer efectiva la obra de Cristo? Voy a dar una lista de cosas. La primera, hace efectiva la justificación. Es decir, fíjense bien, pónganme atención. ¿Qué significa que hace efectiva la justificación? Esta es una doctrina de la salvación, la justificación, que significa que Cristo ocupó el lugar de nosotros de culpa y nosotros ocupamos el lugar de Cristo de inocentes, aunque no éramos nada inocentes. ¿Lo entendió? Esa es justificación. Quien hace efectiva esta doctrina en nuestro corazón, ¿quién es? ¿Quién es? Es decir, Cristo ya lo hizo, pero el Espíritu Santo vino para hacer efectiva esa obra en nosotros. Ahí es donde se hace efectiva. Nosotros somos justificados por la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Somos redimidos. Esa es la otra doctrina de la salvación. No solo nos justifica, somos redimidos. ¿Qué significa que somos redimidos? Significa que somos libres de la esclavitud en la que estábamos con el pecado. Eso es redimidos. Libres. ¿Cuántos son libres de la esclavitud del pecado? ¿Saben quién hizo efectivo eso en su corazón? El Espíritu Santo. Cristo hizo la obra en la cruz pagando el precio para nuestra libertad, pero el Espíritu Santo viene a morar y hace efectiva esa obra de redención en nuestro corazón. Pero también otra palabra, reconciliación. Todo esto hace el Espíritu Santo al venir a morar en ti. Reconciliación. ¿Qué hace en la reconciliación el Espíritu Santo? Nos reconcilia con Dios. Acuérdese que antes teníamos una posición por el pecado de enemistad con Dios, pero una vez que fuimos librados del pecado, el Espíritu Santo hace efectiva esta doctrina que Cristo logró en la cruz también por su obra, la hace efectiva en nuestro corazón, nos reconcilia con Dios. Otra, la adopción. Esta es otra obra que hace el Espíritu Santo. La adopción. ¿Qué significa la adopción, mis hermanos? La adopción significa que en otro tiempo nosotros éramos extraños para Dios, extranjeros por el pecado. Pero una vez que Cristo pagó el precio en la cruz por nuestros pecados, fuimos adoptados como hijos de Dios. Esa es la adopción. Y quien hace efectiva esa adopción es el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo nos convertimos en hijos de Dios. Otra, todo esto hace el Espíritu Santo cuando viene a morar a nuestro corazón. Otra doctrina, la regeneración. La regeneración, que significa darnos nueva vida. Eso es regeneración. ¿Quién hace efectiva esta doctrina en nuestro corazón de darnos nueva vida? El Espíritu Santo. Amén.
¿Y qué más va a hacer el Espíritu Santo? Por ejemplo, hay dos doctrinas, una está en ese proceso y hay otra que va a ser al final de nuestros días. Una es la santificación. También el Espíritu Santo hace efectiva esta doctrina en nosotros, pero esta es progresiva, la santificación. Estamos siendo santificados de aquí a que regrese Cristo por nosotros o lleguemos a morir. El Espíritu Santo haciendo esa labor de transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Eso es santificación. Pero luego viene la última, la glorificación. ¿Quién va a hacer efectiva esta doctrina? La glorificación, el Espíritu Santo. Dígame, ¿quién levantó a Cristo de los muertos? ¿Quién? El Espíritu Santo. Con el poder, dice ahí la Escritura, del Espíritu Santo, fue levantado de los muertos. Ahí está la glorificación. La glorificación, o nos van a levantar de los muertos, o si estamos con vida, nos van a transformar en un abrir y cerrar de ojos, de tal forma que nunca más habrá pecado en nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Esa es la glorificación. Pero el Espíritu Santo es quien hace esta labor al venir a morar en nosotros, al sellarnos, al bautizarnos. Esta es la labor del Espíritu Santo. Pero también, mis hermanos, este es otro punto. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón. Viene a nuestro corazón para capacitarnos, dándonos de sus dones, para capacitarnos y darnos de sus dones para la efectividad en el servicio. Por ejemplo, miren aquí, en este punto tan interesante y tan importante, nosotros creímos en el Señor Jesucristo, le entregamos nuestra vida, tuvimos un encuentro con Jesús, Él nos promete, envía su Espíritu Santo, somos bautizados, viene a morar a nuestro corazón, nos pone el sello, así como a las vaquitas le ponen el sello de propiedad. El sello representa que somos propiedad ¿de quién? De Dios. Eso es lo que representa el sello, somos propiedad de Dios. Bueno, pues no solamente hace eso el Espíritu Santo, porque una vez que tú y yo ya somos de Dios, Dios nos hace llamados para servirlos. Y algunos Dios nos llega a llamar, por ejemplo, a su servidor, hasta ser pastor o llegar a ser líder de un grupo de alabanza, lo que sea, ¿verdad? Pero ahí ocupamos de los dones, los talentos que da el Espíritu Santo para hacer bien ese servicio. Ahí está la función del Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Primera de Corintios 12, versos 7 al 11. Mire lo que el Espíritu Santo hace con algunos. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo tenemos? Pero a cada uno, ¿a cada qué? A cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu. Note que esto es algo directamente de Dios, nosotros no tenemos nada que ver en esto. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para provecho personal, mis hermanos, porque no es, la palabra provecho aquí significa para provecho de la iglesia, para provecho del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son los miembros creyentes que componen la iglesia. Es decir, si Dios me da un don y me da una manifestación del Espíritu, hay muchas manifestaciones del Espíritu, aquí nomás nos va a mencionar algunas, pero hay muchas. Entre esas muchas es para provecho de la iglesia. ¿De quién? De la iglesia, porque a dice en el verso 8, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, es un don. No voy a explicar cada don porque no es el propósito. El propósito es mostrar cómo da el Espíritu Santo dones para el servicio. Dice,
A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ya les tocará por ahí una materia que se llama neumatología, que tiene que ver con todo lo que hable y se refiera al Espíritu Santo. Se tratan todos estos puntos, ¿no? Y se explican. Y luego otro, dice, a otro les dado fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Señor, yo quiero el de milagros, dámelo. Dice que ¿quién reparte? El Espíritu Santo, como Él quiere. Esa es la función del Espíritu Santo. Vamos a concluir este punto primero en esto. Vamos a concluirlo en esto. La venida del Espíritu Santo, mis hermanos. La venida del Espíritu Santo, el bautismo, es una obra totalmente de Dios. Grábeselo. Es una obra totalmente ¿de quién? De Dios. Aquí tú y yo no podemos hacer nada más que pedirlo a Dios, que Dios lo haga, que Dios nos dé su Espíritu Santo, que Dios nos bautice, que Dios mande su Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, cumpliendo la promesa que Jesús dio. Que Dios nos mande el Espíritu Santo para que nos selle como propiedad de Dios. Esa es solamente la obra de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Solo es por parte de Dios y por medio del Espíritu Santo que se puede obtener. Amén. ¿Nos queda claro lo que es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, vamos al otro punto fundamental. Dijimos que hay dos puntos fundamentales con el Espíritu Santo. El segundo, o la segunda cosa fundamental que debemos creer. Acuérdense que estamos en este punto, creemos en Dios Espíritu Santo. Estamos en esta doctrina de nuestra declaración de la fe. Así que ese es el segundo punto, que debemos creer en el Espíritu Santo, que debemos ser llenos de Él. Debemos ser llenos de Él. Efesios 5:18. Efesios capítulo 5, verso 18. ¿Lo tiene? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo. Este es un mandamiento, mis hermanos. Este que está aquí en Efesios 5:18 no es si tú quieres, si tú puedes, cuando puedas, cuando quieras. No. Es como una orden que se nos da, que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Esta llenura, a diferencia del bautismo, la llenura del Espíritu Santo es responsabilidad 100% del creyente. La llenura es responsabilidad 100% ¿de quién? Diga, de mí. Yo soy creyente. ¿Por qué? ¿Por qué la llenura del Espíritu Santo es responsabilidad de nosotros? Porque ya tenemos en nuestro interior al Espíritu Santo. Amén. Si alguno todavía no tiene al Espíritu Santo, pues tiene que pedirlo a Dios, que Dios se lo dé. Porque si no hay nueva vida, no hay nuevo nacimiento, ninguna de estas doctrinas todavía han sido efectivas en tu vida, necesitas pedir a Dios que te bautice en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también acuérdense que eso es un acto de fe, que tú puedes creer, como has creído ya en el Señor Jesucristo, lo has recibido como tu Señor y tu Salvador, y entonces puedes creer en que Dios, Él cumple su promesa de darte al Espíritu Santo, y entonces por fe tú debes creer que tienes al Espíritu Santo contigo. Esa es la obra de Dios, pero la responsabilidad nuestra es llenarnos del Espíritu Santo. Voy a volver a explicar este punto de aquí. Fíjense bien, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, porque
¿Qué se entiende cuando se nos dice sean llenos del Espíritu Santo? ¿Qué se entiende? Es como si este vaso pareciera, ¿no? Pareciera que se nos dice como si esta botella de agua estuviera vacía y habría que llenarla ¿de qué? De agua. Imagínense, ¿verdad? No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a esto. Esta botella está llena sí, ¿verdad? Bueno, hagan de cuenta que nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Aquí está. Entonces, ¿qué significa llenarnos del Espíritu Santo? Si yo la abro esta botella y le empiezo a llenar de esta agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Se va a desbordar, ¿sí o no? Pues eso es la llenura. ¿Hacia dónde se desborda? ¿Hacia adentro? ¿Hacia dónde? Esa es la llenura. Esa es la responsabilidad de nosotros. Que se desborde, ¿hacia dónde? Hacia afuera. Esa es la responsabilidad. Entonces, vamos a ver algunos puntos de este desborde del Espíritu Santo hacia afuera, ¿no? La llenura, número uno, en punto sobre este punto, ¿verdad? Subpunto de este punto. La llenura del Espíritu Santo, en primera instancia, mis hermanos, tiene relación, note lo que vamos a aprender aquí, tiene relación con la formación del carácter. Otra vez, la llenura del Espíritu Santo en primera instancia tiene relación con la formación ¿de qué? De carácter. ¿Cuál carácter? ¿Cuál? ¿El mismo que tenemos? No, porque ese está muy feo, diga. Está horrible. ¿A cuál carácter se refiere? Al de Cristo. Es como si estuviéramos hablando de tener el fruto del Espíritu, porque ese es el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 al 25. Gálatas 5:22 al 25. Vamos a ver ese carácter que se debe de ir formando con la llenura en nosotros. ¿Esto es responsabilidad de Dios o de nosotros? A ver, otra vez. ¿Esto es responsabilidad de Dios o de nosotros? ¿Saben por qué es de nosotros? Porque Él ya cumplió. Él ya nos dio a su Espíritu Santo. Ya está la botella llena. Ahora hay que desbordarla. Vamos a leerlo. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y aquí la palabra amor es ágape, que es el amor de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. ¿Se acuerdan que Jesús vino y Él dijo en un pasaje en Mateo, déjenme verlo, Mateo capítulo 5, creo que es verso 17. Sí, Mateo 5:17, ¿lo tienen? Miren lo que dijo Jesús, que tiene relación, que contra tales cosas no hay. Vamos a ver por qué no hay ley. ¿Ya lo tienen? Dice aquí Jesús: no penséis que he venido para abrogar o quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Porque contra este carácter no hay ley. Porque cuando tú, mi hermano, se empieza a formar este carácter en ti, tú cumples la ley. Acuérdense que la ley fue dada para mostrar que somos pecadores. Pero cuando adquieres el carácter, la formación de este carácter por el Espíritu Santo, pues no va a haber ley contra eso. Porque tú cumples la ley. Amén. Así es. Sigue diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado, vea cómo ahí está aclarando, han crucificado, tiempo pasado, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos,
Y verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también. Fíjense lo que termina diciendo, se los voy a traducir en otra forma de expresión. Es como si dijera aquí, si tenemos nueva vida espiritual otorgada por el Espíritu Santo, eso es lo que diría la primera parte, si vivimos por el Espíritu. Si tenemos nueva vida espiritual otorgada por el Espíritu Santo, entonces debemos conducirnos de acuerdo a esa vida espiritual. Eso sería el final que dice, andemos también por el Espíritu. Si tú, mi hermano, tienes nueva vida espiritual que te dio el Espíritu Santo, y te conduces, te comportas de acuerdo a esa vida espiritual, ¿qué crees que vas a presentar? ¿Qué vas a presentar? Exteriormente, el agua que salió, que se desbordó, ¿qué vas a presentar? El carácter del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Eso es lo que se va a ver en ti. Eso es lo que está diciendo. ¿Lo comprendimos? Bueno, esto es lo primero, la llenura del Espíritu Santo. Acuérdense que esa es responsabilidad de nosotros. Es decir, el carácter no es algo que Dios va a venir y, a ver, hermanita, déjame tocarte en el nombre de Jesús. ¡Pum! Amor ágape. ¡Pum! El gozo del Señor. No. Esa es responsabilidad de ¿quién? Eso va a requerir de ti, de mí, esfuerzo. En lo espiritual, eso va a requerir de ti y de mí dejar de pensar cosas que no debemos de pensar para tener el carácter del fruto del Espíritu, dejando que el Espíritu nos forme ese carácter. A algunos les cuestan, por eso a algunos les cuesta más trabajo que a otros. Por eso algunos le batallan, no, es que no puedo perdonar eso. Y a veces confunden, ¿verdad? Algunos confunden. Por ejemplo, más de alguna mujer que tiene problemas con un hombre que le ha sido infiel, que le ha engañado por años con otra mujer, viene y pregunta, es que pastor, me cuesta trabajo perdonarlo. Pero ¿saben por qué dicen eso? Porque piensan que perdonarlo es tolerar lo que el hombre está haciendo. Y entonces ahí es donde está la confusión. No, perdonar no significa que toleres. Son dos cosas distintas. Perdonar significa que tú no guardes nada en tu corazón y lo sueltes a Dios. Porque si tú no lo sueltas a Dios, entonces tú vas a querer vengarte por ti mismo, vas a querer juzgar por ti mismo, vas a querer hacer cosas por ti mismo. Entonces lo que Dios te dice, suéltalo, perdónalo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Entonces es aprender. Ese fruto del perdón, mis hermanos, es que no guardamos, no permitimos guardar nada en nuestro corazón. Y si Dios nos guía a tomar ciertas decisiones como casos muy excepcionales de este tipo de situaciones, no quiere decir que no se perdone, se perdona, pero no se tolera. Esa es una grande diferencia. Amén. El Señor nos perdonó nuestros pecados, pero no nos va a tolerar los pecados que hagamos. ¿Cuántos dicen que así es? ¿Se fija? ¿No? Ok, vamos al 2, otro que significa la llenura. La llenura, ya vimos uno, la formación del carácter. 2, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la obediencia de la palabra de Dios, que es la que va produciendo en nosotros una mayor vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios es espíritu, es espiritual? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es espiritual? Bueno, si no lo sabía, vaya conmigo, Juan 6:63, para que quede todavía más claro. Jesús lo dijo. Juan 6:63. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Mira lo que dice.
El Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. La carne para nada aprovecha. Así que si le sigues dando vuelo a tu carne, pues nada de provecho va a traer a tu vida. Pero si le das lugar al Espíritu, a la vida espiritual, ¿qué va a traer entonces? Vida espiritual. Sigue diciendo, ahí el 63. Las palabras, dice Jesús, que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso estamos diciendo que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios, que va produciendo en nosotros una mayor vida espiritual. Es decir, ¿cuántos quieren más vida espiritual? Bueno, hay que obedecer. Entre más obedezcas la palabra de Dios, más vida espiritual tendrás. Entre más obedeces la palabra de Dios, más espiritual serás. ¿Lo comprendes? Así de sencillo, no tiene complicación. La complicación la hacemos nosotros porque no queremos obedecer por nuestros prejuicios. Sencillo. Otro ejemplo, Colosenses 3:16. También aquí habla de esta palabra que si se obedece trae más vida espiritual. ¿Listos? Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more, ¿cuánto? Poquito. ¿Cuánto debe de morar la palabra? En abundancia en nosotros. ¿Cuánto me pide el Señor que su palabra more en mí? Abundante. Ahora, aquí hay una palabra clave, no me quiero ir más adelante. La palabra morar. Porque cuando está hablando de la palabra mora en abundancia en nosotros, no está refiriéndose simple y sencillamente que memorices la palabra de Dios. Memorícela. Y cuánto más, y apréndete un versículo y apréndete otro. Y si te puedes aprender toda la Biblia, mejor. No. También es bueno aprenderse de memoria la escritura, lo más que podamos. Pero ese no es lo que está hablando aquí con la palabra morar. Lo que está hablando aquí de la palabra morar se está refiriendo como cuando alguien habita una casa, el que es dueño de la casa, el que mora en esa casa, es el que gobierna en esa casa. Entonces, el sentido de la palabra se refiere a eso. El sentido de la palabra se está refiriendo que entre más la palabra de Dios gobierne mi vida, morando, gobernando, tomando de mi vida, es decir, porque yo estoy sujeto a esa palabra, porque la obedezco, entonces esta palabra me trae vida espiritual. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y mire cuál va a ser el resultado espiritual: enseñándonos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, no vas a estar cantando la de Chente, ¿verdad? No vas a estar cantando esa canción que... la penca del maguey, ¿verdad? O el rey, o no, eso no va a caber, porque tu vida está en lo espiritual. La palabra mora en abundancia, y los cánticos que va a haber en ti van a ser cánticos espirituales que edifican tu casa, que edifican tu vida. A eso se está refiriendo. Ok, ya vimos entonces dos cosas: la llenura por un lado, la formación del carácter. La llenura, por otro lado, viene, dijimos, por la obediencia a la palabra de Dios, que nos produce más vida espiritual. ¿Estamos? Vamos a un tercer punto que es importante con los dones. La llenura del Espíritu Santo, fíjense qué importante es la llenura, qué responsabilidad de nosotros. La llenura del Espíritu Santo nos ayuda a un mejor desarrollo, y manejo del uso de los dones espirituales.
Pregunto, ¿ustedes creen que se ocupe la llenura del Espíritu Santo para manejar correctamente los dones espirituales? ¿Sí o no? ¿Cuándo se nos dan los dones espirituales? ¿Con la llenura o con el bautismo? ¿Con qué? Bautismo. Acuérdense que eso es lo que Dios hace hacia nosotros, no lo que nosotros podemos hacer. La llenura sí es responsabilidad de nosotros. Aquí más bien la llenura tiene que ver con el manejo de esos dones que te fueron otorgados por gracia. ¿Sí? Por ejemplo, para que usted me entienda, la falta de llenura del Espíritu Santo la vamos a traducir en falta de madurez o falta de crecimiento espiritual o falta de carácter de Cristo. Con todo esto, madurez, crecimiento espiritual o falta de carácter de Cristo. Esto es la falta de llenura. Y si es así, mis hermanos, entonces esto va a llevar a una persona que no es madura, una persona que no ha crecido espiritualmente, una persona que no se ha formado carácter en ella, lo va a llevar a manifestaciones incorrectas de los dones del Espíritu Santo. ¿Quieren ver un ejemplo de esta falta de madurez que lleva al uso de los dones de una manera incorrecta? Sí. Primera de Corintios, esta es una carta exclusivamente que se nos dio para mostrarnos precisamente una iglesia que tenían dones espirituales, pero no había carácter formado. Y la manifestación de los dones no eran correctas. Primera de Corintios, capítulo 3, dice ahí, de manera que yo, hermanos, dice Pablo a los creyentes ahí, no pude hablarlos como espirituales. ¿Cómo no les pudo hablar? Eran creyentes, no habían madurado, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces todavía, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, ¿cómo se estaban conduciendo los corintios? ¿Espiritualmente o carnalmente? Y aquí pone algunos ejemplos. Había contiendas y las contiendas son de la carne o son del espíritu. Si alguno de ustedes viene al servicio de la iglesia y todavía alguno de ustedes dice, ay, va a predicar el checo, eres carnal. ¿Eres qué? No va a predicar Chuy, no, que vengo. Ese es carnal. Si algunos tiene preferencia, a mí me encanta que predique fulano, ese es carnal. Porque la madurez, mis hermanos, es que recibes de cualquiera. Esa es la madurez espiritual. ¿De quién recibes? De cualquiera, de cualquiera. Hasta de una burrita que te hablara, recibirías, ¿no? Así que ese es espiritual. Ahora, este mismo pasaje, si nosotros vamos, no lo voy a leer, pero vamos al capítulo 14, tú te vas a dar cuenta que los corintios estaban asombrados porque hablaban lenguas. Y zumba la matraca, traca, 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 traca. Calabacita, calabacita, calabacita. Coriri, 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 coriri. Y ahí estaban ellos encandilados con las lenguas y hablando pero ¿cómo era su carácter? Pablo los exhortó y les dijo, no. Primera de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, ¿sabían ustedes que hay lenguas, ¿dónde? Lenguas angelical. Digo, yo estuve en una iglesia cuando me mandaron a Matitán y hay una hermana ahí que tiene este don impresionante a la hora de adorar a Dios. Cuando todos estamos adorando a Dios, de repente se suelta en un cántico. Nunca estudió ópera, nunca estudió
que fuera una profesionista en lenguas. No, no, es unos cánticos en lenguas angelicales, hermano, preciosos, hermosos, es un don. Por eso dice, si yo hablo lenguas humanas o angélicas, pero no tengo el carácter, no tengo ¿qué? La madurez, no tengo amor. Acuérdense, ya lo vimos, fruto del Espíritu, lo primero era amor. No tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Así quedan los dones, porque no hay ese equilibrio, porque no se tiene la llenura del Espíritu Santo, no se tiene la madurez, no hay crecimiento espiritual. Y mis hermanos, cuando esto no hay, se hace un mal uso de los dones. No se sabe cómo manejar un don. Imagínese otro ejemplo para que me comprenda esto que le estoy dando a entender. Cuando estuvimos pastoreando en Las Águilas, un día de reunión normal, es una iglesia más chica, se nota más en una chica que en una grande, ¿no? Entonces estábamos en nuestra reunión y llegó una mujer con su esposo. Y entonces estaba la adoración tan preciosa en ese momento, que esta mujer comenzó a hablar en lenguas, pero bien raras, así, y luego de repente empezó a profetizar, y así, y entonces el de la alabanza no la dejó, el de la alabanza fluyó y siguió con un canto, y lo hizo bien. ¿Saben por qué? Porque esta persona ni la conocemos. Primera vez que va a la iglesia. Y entonces al final, cuando se acabó el servicio, fíjese, nada más para que usted lo entienda, se acabó el servicio, y entonces ella preguntó, ¿quién es el pastor aquí en la iglesia? No, pues allá está atrás en la consola y dice que se me deja venir con su esposo, ¿verdad? Qué falta de educación, qué falta de respeto. No, pero la hubieras visto así con una Jezabel. Y entonces estaba dura y brava y le dije, a ver, hermana, tranquila. Déjeme explicarle. En primer lugar, es la primera vez que usted viene a esta iglesia. No la conocemos. Y si no la conocemos, usted debe de entender que nosotros tenemos un orden en la iglesia, tenemos un orden en lo que hacemos para el Señor, y la Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Y usted, si realmente quiere profetizar, pues tiene que congregarse aquí, ser fiel aquí y esperar a que le conozcamos para tener confianza que el don que usted tiene realmente es de Dios y lo sabe usted manejar correctamente. No, hombre, se me enojó y se fueron. A los 2 días, mis hermanos, su esposo vino a consejería conmigo, me buscó para una consejería y me dijo, ya no la aguanto, pastor, ya no la aguanto. Imagínese, dones y el carácter por los suelos. Por eso dice que si no hay amor es como un címbalo que ¿qué? Que retiñe. Qué importante es la llenura. Acuérdese, la llenura tiene que ver con la formación de carácter. El carácter es importante para el uso de los dones. La falta de madurez espiritual, mis hermanos, lo podemos ver en personas que usan los dones. Ahí le va para que usted se dé cuenta. Una falta de madurez que usted la puede ver claramente hasta en internet. Las personas que comercializan los dones, eso es una falta de madurez. No hay formación de carácter. Cuando tú veas que están vendiendo los dones que les fueron dados, ¿por quién fueron dados los dones? Ni siquiera nuestros son. Los recibimos por gracia y la Escritura dice que lo que recibas por gracia, ¿cómo lo debes de dar? ¿Cómo? Por gracia. Otros usan los dones, mis hermanos, esta es falta de madurez. Otros usan los dones para exaltarse y pensar que fueron ellos y no el Espíritu Santo. Eso, mis hermanos, nos enseña falta de madurez. No hay crecimiento espiritual, no hay formación de carácter. Dígame, ¿cuándo presumió el Señor Jesucristo sus dones? Y Él era Dios. ¿Presumió alguna vez? Nunca. Enseñó, que es muy diferente, pero siempre nos mostró ese carácter, porque eso es lo importante, el carácter, mis hermanos.
Qué importante es el carácter. Vamos a otro punto. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, también hay que entenderlo, y ya voy a acabar porque ya se me acabó el tiempo. Ahí los voy a dejar en este punto. La llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con manifestaciones emocionales. La llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con manifestaciones emocionales fuera de orden. Ahí nos vamos a quedar. En este punto lo vemos en la siguiente reunión. Dios le bendiga, estudie lo que hemos aprendido. Amén.